Lucas capítulo 18, entonces vamos a ver desde el versículo 9, Lucas 18 desde el 9. Jesús cuenta una parábola, la parábola del fariseo y el publicano. Póngale como título: cuidado con el orgullo religioso. Amén. Cuidado con el orgullo religioso, porque ese es un gran problema. Miren lo que dice en el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Mire, dos problemas que detecta Jesús en estas personas. Confiaban en sí mismos como justos. Estas personas creían que porque eran descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, que porque tenían la ley de Moisés, porque eran fariseos o saduceos o esenios o cananistas o celotes, por pertenecer a cualquier grupo religioso, porque hacían buenas obras y porque no eran tan malos como los otros, ellos se creían los más santurrones, los más puritanos, los más curuchupas, dicen en Quito, ¿verdad? Y los más religiosos legalistas. Así era la actitud de los religiosos en la época de Jesús. El primer problema es que creían que por su religión ellos ya eran justos delante de Dios. Vamos a ver a la luz de las Escrituras que estaban equivocados, porque dice la Biblia: no hay justo ni siquiera uno, todos somos pecadores. Y el segundo error que cometían estas personas es que menospreciaban a los pecadores. ¿Sí? Odiaban a los cobradores de impuestos porque los llamaban traidores a la patria, ya que servían para el emperador. Y bueno, en verdad que eran ladrones. ¿Recuerdan a Zaqueo? Señor, si en algo he defraudado, voy a devolverlo 4 veces y voy a dar la mitad de lo que he robado a los pobres. Eso es convertirse de corazón. Sí, eran estafadores, eran ladrones, le quitaban a las personas más de lo que debían cobrar para ellos también enriquecerse, aparte de entregar al César lo que era del César. Odiaban a las prostitutas. ¿Recuerdan cuando una mujer llegó, se puso a los pies de Jesús y empezó a besar los pies del Señor? ¿Qué dijo el fariseo que estaba ahí, verdad? Si este fuera profeta, no se dejaría tocar por esa cualquiera. ¿Y el Señor qué le dijo? Empezó a contarle una parábola, ¿verdad? Ellos aborrecían a la gente que ellos consideraban pecadores, los que no podían tener acceso al templo, los que no podían tener acceso a los sacrificios, los que no podían hacer lo que ellos hacían, estar en su grupo religioso, los menospreciaban. Peor si usted era samaritano, decían estos mestizos, ¿sí? Peor si usted era extranjero. ¿Cómo los llamaban a los extranjeros? Perros incircuncisos, inmundos. Entonces, estos religiosos se creían los dueños del cielo, la mamá del Tarzán de los espirituales, y aborrecían a los pecadores, porque ellos se creían que ellos eran justos y estaban tan equivocados. Amén. Por eso es que el Señor va a contar esta parábola para mostrarles su error. Y dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Y subieron al templo significa que estaban en Jerusalén, ya que en cada ciudad había sinagogas donde se congregaban también para orar y leer la Torá. Dice, el uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Amén? ¿Qué era el uno? Fariseo. Dice el apóstol Pablo: yo fui educado a los pies de Gamaliel conforme a la religión. Pertenecía a la secta más rigurosa de mi época, fariseo. Pues imagínense, nosotros fariseos tenemos el concepto: este es hipócrita. Sí, eran hipócritas, pero los fariseos eran las personas más religiosas, más legalistas, más conservadores, más fundamentalistas, lo que usted pueda, el término que usted quiera usar. Eran realmente rigurosos en el cumplimiento de sus ritos, en los requerimientos que su secta les daba. Si llegaba la hora de la oración y estaban en media calle, ahí se paraban y oraban. Por eso Jesús le dijo: ustedes oran para que los hombres lo vean, pero nunca entran al aposento, en el lugar secreto con Dios. Estos fariseos, por creerse tan religiosos, se creían justos a sí mismos y menospreciaban a los otros.
En cambio el otro era publicano, es decir, cobrador de impuestos, considerado ladrón, considerado la peor lacra de la sociedad, traidores a la patria. La gente cuando los veían hasta los escupían, no tenían acceso al templo, al lugar santo, menos al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Muchos llegaban al patio de los gentiles. Y bueno, eran gente totalmente menospreciada por los religiosos. Y el Señor va a tomar a estas dos personas para dar esta analogía, ¿no? Dice el 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba el fariseo? Cuando usted ora, ¿con quién ora? O la pregunta sería, ¿a quién ora? ¿Verdad? A veces, decía un predicador, el hipócrita necesita audiencia para orar, decía, ¿verdad? Y eso es lo que hacían los fariseos. Les gustaba que la gente los escuche orar y digan, ¡ay, ese sí que es espiritual! Ese sí que es un hombre de Dios. Pero nunca oraban en la intimidad, ¿sí? Y este hombre ahí estaba haciendo alarde de su espiritualidad y orando ahí en su orgullo religioso. Pero dice el Espíritu Santo, estaba orando consigo mismo porque estaba desconectado de Dios. Jamás Dios va a escuchar una oración de un corazón orgulloso, de un corazón soberbio, de un corazón altivo, de un corazón arrogante. Porque dice la palabra de Dios que al soberbio lo mira de lejos. Él levanta, exalta al humilde, pero al altivo lo aborrece, lo mira de lejos. Por lo tanto, dice que él estaba orando solo. ¿Cuál es la oración de él? ¿Qué dice? A ver. Versículo 11 está aquí. ¿Cómo oraba? A ver. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Él no exalta a Dios en su oración, sino que se exalta a sí mismo. Él no, decir así, enaltece los atributos de Dios, sino que hace alarde de su moralidad. Señor, te doy gracias. Él no dice, Señor, te doy gracias porque tú me amas a pesar de lo que soy, porque tú eres bueno, porque tú eres excelso, porque tú eres maravilloso, porque tú eres amor. Él no exalta a Dios, exalta a sí mismo. Te doy gracias porque dice, no soy como los otros hombres. Está comparándose con las otras personas. Jamás usted se compare con otro, porque ante Dios todos somos iguales. Amén. Ante Dios todos somos iguales, todos somos pecadores, porque para Dios el enojo es lo mismo que el asesinato. ¿Amén? Un enojón es peor que un sicario. Para Dios la morbosidad es peor que un adúltero. Nosotros le ponemos peso y color y tamaño al pecado. Para Dios tiene el mismo peso, el mismo color, el mismo tamaño. Pecado es pecado y Dios lo aborrece, y la paga del pecado es muerte, separación espiritual. Amén. Así que nunca se compare con otro. ¿Sí? Gracias te doy, Señor, porque yo soy hermanito, no soy como esa adúltera de allá, como ese homosexual de allá, como ese borracho de allá, ni como ese de por acá. ¿Sí? Como dicen los católicos, ¿verdad? No soy como esos pastores que se acuestan con las hermanitas que roban los diezmos. Y como decimos los evangélicos, ¿verdad? Sí, no soy como esos hijos del diablo, inmundos, mundanos. Había personas que trataban así a los inconversos antes. Ahora ya no se escucha eso. Escuchaba un pastor que predicaba de una manera terrible. A las hermanitas que venían con pantalón les decía, prostitutas que se visten y vienen con pantalón a la iglesia. Ese era un fariseo que despreciaba al pecador por su forma de vestir, por su forma de actuar. Gracias, Señor, porque yo nunca me he hecho un tatuaje, no como ese que está allá, ¿no? Y menosprecian a las personas que por desconocimiento de la palabra de Dios han llevado una vida no conforme a la voluntad de Dios. Usted jamás haga eso. La Biblia dice que Dios ama al pecador. Amén. La Biblia dice, Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero sí hay creyentes que menosprecian a los inconversos. Amén. Dígale que está a su lado, tienes que amar al inconverso. No importa la religión que tenga, no importa la vida que lleve, usted tiene que amarlo, porque Dios lo ama. Y porque nosotros fuimos uno de esos cuando Cristo nos encontró. Dale un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Este hombre hace alarde de su moralidad. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que estaba ahí, ¿verdad? Imagínense. ¿Qué más? Versículo 12. Aquí va a hacer alarde de su religiosidad. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Usted hace eso? No le llegamos ni a los talones, ¿verdad? Él hace alarde de su religiosidad. Yo soy el que ayuna, yo el vigilo, yo paso a meter en una iglesia. Yo soy pastor, yo soy diácono, yo soy líder, yo soy que hago todas las cosas en la iglesia, ¿verdad? Él hace alarde de su religiosidad. ¿Estamos aquí? El versículo 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Amén. Miren, este publicano estaba lejos. ¿Por qué? En el templo estaba el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Estaba el lugar santo, donde estaban los sacerdotes y ahí preparaban los sacrificios y todo eso. Luego estaba el atrio, donde llegaban los religiosos estos a orar. Luego estaba el patio de los gentiles, donde estaban los extranjeros, los gentiles, todos los que se han convertido al judaísmo. Estaban ahí las mujeres y ahí estaban también los publicanos, de lejos. Y este hombre estaba tan avergonzado por la vida que llevaba, por el trabajo que realizaba, por la etiqueta que los religiosos le habían puesto, como ladrón, como traidor a la patria, como escoria de la sociedad. Y él sentía el peso de esa etiqueta y él reconoce su condición. Y ahí dice, de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. ¿Qué estaba haciendo este hombre? ¿Cuál era la actitud correcta? Él estaba humillado. Él estaba reconociendo su condición, su pecado. Y él estaba clamando misericordia. No tenía nada de qué hacer alarde. Ni de moralidad, era un ladrón. ¿Sí? Ni de religiosidad, él no podía ni siquiera tener acceso al templo. Así que él está humillado, clamando misericordia. Y es que, amados hermanos, cuando no tenemos nada que darle a Dios ni presentarle a Dios a nuestro favor, solo nos queda una cosa. ¿Qué cosa? Pedir misericordia. Amén. ¿Cuál fue la conclusión de Jesús? ¿Qué dice el versículo 14? Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Miren la conclusión de Jesús. Les digo que el publicano, descendió a su casa justificado. ¿Qué querrá decir justificado? Fue declarado justo delante de Dios. Fue perdonado, fue absuelto por su pecado. Amén. Antes que el otro, significa que ese fariseo que ayunaba 2 veces a la semana, que daba diezmos de todo lo que ganaba, que no era ni ladrón, ni adúltero, ni estafador, ni como el publicano, más bien él llegó a su casa tal como entró al templo, lleno de pecado. ¿Pero cuál pecado? Si era muy religioso. Orgullo, ¿sí? ¿Qué más? Altivez, soberbia, arrogancia, prepotencia, odio a su prójimo, solo porque es pecador.
Esos son los pecados más terribles. Amados hermanos, al otro lado nos vamos a sorprender cuando encontremos el infierno lleno de gente religiosa, lleno de gente con orgullo religioso. Y nos sorprenderíamos de encontrar cantidad de pecadores allá en el cielo, porque se arrepintieron y le entregaron su vida a Jesucristo. Amén. Las personas que ponen su confianza en la religión, en la moralidad, van a terminar en el infierno. Las personas que reconocen su pecado y se humillan a los pies de Jesucristo, van a terminar en el cielo. ¿Dónde quiere terminar usted? Amén. Entonces, hermanos, cuidémonos del orgullo religioso, de pensar que porque yo vengo a la iglesia, porque me bauticé, porque yo sirvo aquí, porque ayuno, porque me congrego, tengo ganado el cielo. Si usted tiene puesta su confianza ahí, usted está perdido. Pero si usted pone su confianza en la obra de Jesucristo en la cruz, en esa sangre preciosa que Él derramó en el Calvario, usted va por buen camino. Usted va derechito al cielo. Amén. Porque vamos a ver lo que nos enseña en cuanto a esto la palabra de Dios. Primeramente, lo que dice Romanos capítulo 3 y versículo 9. Declara ahí que no se puede usted creer justo a sí mismo o pensar que es justo porque tiene una religión. Recuerde que nosotros no predicamos religión, sino una relación personal con Jesucristo. Por eso dice el 9, Romanos 3:9. ¿Qué pues diremos? ¿Somos nosotros, los creyentes, mejores que ellos, los pecadores? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a creyentes y a inconversos que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. Amén. No hay justo ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Es en Cristo Jesús que somos declarados justos delante de Dios. Es en Cristo Jesús que nuestros pecados son perdonados. Amén. En Marcos 10:18, un hombre le dijo: Maestro bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Qué le quiso decir Jesús? No le digas a ningún ser humano que es bueno. Todos somos malos, ¿sí? Romanos 3:9, no hay justo ni siquiera uno. Marcos 10:18, solo Dios es bueno. Este hombre hacía alarde de su moralidad, de sus obras, de su religiosidad, pero qué tremendo es lo que dice Isaías 64. ¿Quién lo encuentra primero? Isaías 64, hay un texto que tira al tacho todas las cosas que usted puede pensar que le sirven para alcanzar el cielo. Y dice el versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestras justicias, las cosas que usted haga para supuestamente con esas obras ganar el cielo, su propia moralidad, ante la perfección de la santidad de Dios, dice la símil, es como un trapo de inmundicia. ¿Sabe a qué se refiere trapo de inmundicia? A los que utilizaban las mujercitas en su periodo menstrual. A eso se refiere cuando dice trapo de inmundicia. Ahora ya no usan trapitos, ahora que usan toallas con alas, ¿verdad? ¿Sí? Nocturnas y todo eso, ¿verdad? Pero antes utilizaban eso. Los niños también no usaban pañales. ¿Qué usaban antes, verdad? Trapitos, ¿verdad? ¿Sí? Pero a eso se refiere esta comparación cuando dice que nuestras propias justicias ante la santidad de Dios, ante la perfección de Dios, son como trapos de inmundicia. Entonces, no hay religión que le alcance para llegar a esa perfección. La única forma de llegar a esa perfección es en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Denle un nuevo aplauso a Él. Gloria a Dios. Es interesante lo que dice el libro de Gálatas en el
capítulo 2, Pablo está refutando ahí a Pedro. Gálatas 2 en el 15 dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. ¿Cómo llamaban ellos a los que no eran judíos? Pecadores, ¿verdad? Así trataban ellos a los que no eran judíos. Dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de su religión, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la religión, por cuanto por las obras de la religión nadie será justificado. Amén. Usted no puede ser justificado, perdonado delante de Dios por cumplir con las obras de la ley, con los ritos, con los sacrificios de animales y todas las cosas que hay así. Una vez yo le pregunté a un católico: ¿tú cómo ganas del cielo? Cumpliendo los mandamientos. Yo le dije: ¿sí los cumples todos? ¡Claro! Digo: ¿y el segundo que dice no adorar ídolos? Ah, no, que sí, que empezó, ¿verdad? ¿Sí? Es imposible. Dice Santiago que si usted comete un error, quebranta en un punto de la ley, quebrantó toda la ley. Amén. Así que es imposible cumplir todos los mandamientos de la ley, todos los requerimientos de la ley. Por eso Pablo dice: somos salvos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Y lo mismo dice el libro de Romanos capítulo 3, donde estábamos leyendo hace un momento. Qué importante entender eso, hermanos. Nosotros cumplimos con los mandamientos de Dios no para ser salvos, sino para glorificar a Dios con nuestro testimonio. Somos salvos por la fe en Jesucristo. ¿Estamos aquí? Amén. Dice Romanos 3:19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso en Gálatas dice que Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley, porque está escrito: maldito el que no cumpla con la ley de Dios. Así que como es imposible cumplir, todos estamos bajo maldición. Amén. Todos estamos bajo la ley, porque esa ley fue dada a toda la humanidad. Muchos dicen: no, solo fue dada a Israel. No, hay principios que son universales. Amén. Hay leyes que son específicas para Israel, como el Shabbat, la Pascua, etc. Pero otras leyes como no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, son universales para toda la humanidad. Y aquí dice que todos estamos bajo esa ley. Y dice: ya que por las obras de la ley, por cumplir los mandamientos, por su religión, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero aquí viene la esperanza, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de la religión, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Dónde está ahora la justicia? ¿Dónde está ahora el perdón? Recuerde, arriba dice que todos estamos bajo el juicio de Dios en el 19. Pero acá dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ese perdón absoluto es solo para el que cree en Jesucristo. No para todos, es para el que cree. Por eso que dice en el libro de Juan, ¿verdad? 3, 17, 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que el juicio de Dios está sobre él. Ese perdón absoluto, esa justicia de Dios, solo es posible por medio de Jesucristo. Por eso dice, aparte de la ley, para los judíos que siguen abrazando la ley hasta el día de hoy y rechazan al Mesías, se ha manifestado la justicia de Dios, que fue testificada en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. La justicia de Dios
por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted fue justificado, perdonado, absuelto totalmente por depositar su fe en Jesucristo. Se reconcilió con Dios, está en paz con Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso dice Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Leamos de nuevo, dice el 22 y 23, Romanos 3:23. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos hemos pecado. No hay justo, ni siquiera uno. Adán pecó, todas sus descendencias somos pecadores. Y eso dice también Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Volvemos al principio: no hay justo, ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Y aunque usted diga: yo no soy ladrón, yo no soy borracho, yo no soy adúltero, yo no estafo, yo no hago esto, yo no hago el otro, sin embargo usted es pecador. Dijo el Señor: de cada palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios en el día del juicio. Aún con nuestros pensamientos ya pecamos. Amén. Así que su moralidad, su ética, su forma de vivir no es suficiente para alcanzar la salvación. Pero qué hermoso, después del 23, donde dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, viene la promesa. Dice: siendo justificados, siendo totalmente perdonados gratuitamente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gratuitamente, sin que usted tenga que pagar nada. Cristo pagó todo. Tetelestai, todo pagado. Sí, gratuitamente para nosotros, pero tuvo un gran costo: la sangre preciosa de Jesús. Amén. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa comprar un esclavo, comprar la libertad de una persona. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira el 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esa preciosa sangre es la que nos justifica, la que nos limpia, la que nos da perdón absoluto. ¿Estamos aquí? Amén. La sangre de Jesucristo. No puedo hacer alarde de mi moralidad, de mi religión. Todo eso no me alcanza, no me sirve, no me justifica delante de Dios. La preciosa sangre de Jesús fue el precio de mi redención. Amén. Es la propiciación. Significa propicio, significa el único que cumple los requisitos de la perfección, de la santidad de Dios. Es la sangre de Cristo Jesús, porque Él fue sin pecado. Miren lo que dice el 25 entonces, ¿no? A quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ha pasado por alto todos nuestros pecados por depositar nuestra fe en la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Cuánto amamos? Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso es entender esto, hermanos. Somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en la sangre preciosa de Cristo Jesús, que significa la vida que Él derramó por nosotros en la cruz. Y esto nos enseña también el libro de Efesios en cuanto a la salvación. No es porque usted tiene una vida muy moral, no es porque usted tiene una religión, es muy religioso. No, es un regalo de Dios. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué más dice? Por su gran amor
con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Miren, Dios que es rico en misericordia. Qué hermosa esa palabra. Por su gran amor con que nos amó. Dígale que está a su lado: Dios te ama. Dios te ama. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, aún estando nosotros muertos en pecado, separados en pecado. ¿Sí? Miren lo que dice Efesios 2:1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, porque aún Nicodemo, con su religión y todo, estaba muerto en delitos y pecados. Necesitaba nacer de nuevo. ¿Cómo? Si Nicodemo era miembro del Sanedrín, un rabino muy respetado, estaba muerto en delitos y pecados. Necesitaba la sangre de Cristo, porque su religión, su moralidad no le alcanzaba para la salvación. ¿Estamos aquí? Amén. Efesios 2:5 dice: aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, no por obras, no por religión, somos salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el 8, ¿qué dice? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe en la sangre de Cristo. Y esto no es mérito personal, esto no es obra personal suya, esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Aleluya. Es un regalo de Dios. De tal manera amó Dios a la humanidad que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el regalo de Dios. Eso es Navidad. Amén. Esa es la verdadera Navidad. Dios le dio un regalo a la humanidad, su Hijo Jesucristo. Ese es un regalo de Dios, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie haga alarde. Señor, yo no soy como este ladrón, adúltero, yo no soy, yo diezmo, yo ayuno, yo doy la vueltita a la victoria, hablo en lengua, yo hago todas esas cosas, así que yo soy la mamá de Tarzán, el cielo es mío, ya tienes que tenerme el mejor lugar preparado en la morada celestial. Usted no puede hacer alarde de su moralidad, de su religión, porque ninguna de esas obras son suficientes ni le alcanzan para la salvación. Amén. Alguien dijo una vez: ¿qué le puedes ofrecer a Dios por tu salvación que sea más valioso y más preciosa que la sangre de su Hijo? ¿Qué le puede dar usted a Dios que tenga más valor que la sangre de Cristo Jesús? Es un insulto presentarme ante Dios con mi moralidad, con mi religiosidad, comparado con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Así que si usted abraza la moralidad, la religión y rechaza el regalo de Dios, terminará en el infierno, porque su moralidad, su religión no le alcanza. Pero si usted abraza la preciosa sangre de Cristo Jesús, usted inmediatamente es justificado por la fe. Está en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Por eso no predicamos religión, sino una relación personal con Jesucristo. Amén. ¿Qué hacer con la religión? El apóstol Pablo nos da una ilustración de lo que él hizo. Dice Filipenses capítulo 3, desde el versículo 4. Amén. Filipenses 3:4. Aunque yo también tengo de qué confiar en mi naturaleza humana, en mi raza. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en su naturaleza, yo más. Circuncidado al 8º día. Miren, va a ser alarde, ¿no? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hermano de José, de ahí salió el rey Saúl. Hebreo de hebreos, en otras palabras, nadie va a dudar que yo soy de raza pura, ¿sí? Hebreo de hebreos. En cuanto a la religión, fariseo, la secta más rigurosa, como dice en el libro de Hechos 23, ¿sí? Imagínense, ¿no? En cuanto a la ley, fariseo, ¿sí?
¿Qué más dice? En cuanto al celo por mi religión, perseguidor de esos hermanitos, ¿sí? Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, los que ellos confiaban y estaban haciendo alarde, ¿recuerdan? La justicia por cumplir los mandamientos. En cuanto a eso, dice, yo era irreprensible. Era la mamá de Tarzán de los fariseos. Nadie igualaba a Pablo en su religiosidad, en su moralidad. Amén. Así que él podía decir, el cielo es mío. Yo tengo ganado el cielo, creían los judíos. Pero ¿qué dice él en el 7? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si antes le daba algún valor a mi religión, que era alguna ganancia, ahora lo considero que he perdido el tiempo. Tanto a los pies de Gamaliel, estudiando tantas cosas, era un rabino, todo eso, y se ha perdido el tiempo. Entonces ha sido pérdida para mí. El 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, toda su religión, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Cómo llama Jesús? Mi Señor. Por amor a Cristo, por amor del cual lo he perdido todo. Él renunció a todo. Jesús dijo, si alguno viene a mí y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí y ama más a padre, madre, mujer, hijos, no puede ser mi discípulo. Si no renuncias aún a tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Si no renuncias sobre todo a tu orgullo religioso, a creer que por tu religión ya tienes ganado el cielo, estás perdido. Y él dice, por amor a Cristo lo he perdido todo. Y al final dice, y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Aquí usa un eufemismo, basura, pero en el griego original significa estiércol. Otra palabra para estiércol. ¿Qué más? ¿Qué más? Popó, dice, ¿no? Heces fecales. Eso está diciendo él. Lo he tomado por caca. Toda mi religión, todas mis buenas obras, toda mi moralidad, en otras palabras está diciendo, lo he tomado por trapo de inmundicia. Amén. No me sirve de nada mi religiosidad, mi moralidad, mis buenas obras. Todas esas cosas que yo haya hecho no me sirven de nada ante la perfección de un Dios santo, santo, santo. Amén. Y él dice, lo he tomado por estiércol para ganar a Cristo. Yo prefiero tener solo a Cristo y renuncio a religión y a todo lo demás. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, lo que abrazaban los judíos, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Le está diciendo, yo ya no abrazo mi religión. Por eso él mismo escribe que el que vuelve a la ley ha caído de la gracia. Amén. Entonces él está diciendo, yo no voy a abrazar mi religión para ser salvo. Yo abrazo a Cristo y solo a Cristo. Amén. La sola fe, solo Cristo y solo Dios la gloria. Amén. Entonces, qué interesante, hermanos. Ninguna religión puede salvarte. Tu moralidad no tiene ningún valor. Amén. Y usted dirá, pastor, y entonces simplemente recibo a Cristo y me quedo con los brazos cruzados, no hago nada más. Miren lo que dice Efesios 2, desde el 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, somos salvos por la fe en Jesucristo, por su preciosa sangre. Amén. Pero luego somos salvados para cumplir el plan y el propósito de Dios. Somos salvados para hacer esas buenas obras que glorifican a Dios. ¿Me hago entender?
como cristianos, como salvos, tenemos que hacer buenas obras, pero no para ser salvos, pero no para ganar un peldaño más al cielo, sino para glorificar a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Recuerden que Él nos dijo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo o en la cárcel y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste. Esos son obras, pero no para ganar el cielo, sino para alabar y exaltar y dar gracias al que lo hizo todo por nosotros en la cruz. No somos salvos por la moralidad, no somos salvos por las buenas obras, somos salvos por la sangre preciosa de Jesús. Cuando usted deposita su fe en Cristo. Y ahora que usted es salvo, usted debe glorificar a Dios con su vida, poniéndolo al servicio de su prójimo, que es la forma como usted sirve a Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Amén. Entonces, volviendo al libro de Lucas 18, donde dice el 14: les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este hombre se enaltecía por su religiosidad, por su moralidad, y despreciaba a los pecadores. No cometa jamás usted ese error. Amén. Dice el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo dice que estamos sin Dios, sin esperanza en este mundo, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Esa es nuestra condición, destituidos de la gloria de Dios. En Cristo Jesús es que somos hechos hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo y nuestro nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y como decíamos ayer, herederos de aquello que dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a prepararles un lugar. Es en Cristo que usted tiene todas esas promesas, pero sin Cristo estamos perdidos. Amén. Pero miren, este fariseo, por poner su confianza en su moralidad, en su religión, no consiguió el perdón de Dios. En cambio, el publicano, el pecador, por cuanto se humilló ante Dios, obtuvo el perdón. Amén. Este publicano no puso su confianza en su religión ni en su moralidad. Puso su confianza en la misericordia de Dios. Haga usted lo mismo. Ponga su confianza en la misericordia de Dios, porque por gracia somos salvos. Lo que decía Efesios 2:5: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio el perdón, nos dio la vida eterna en Cristo Jesús. Cuando usted alcanza ese regalo, cuando usted recibe ese regalo que le da en Cristo Jesús, ese don de Dios, cuando usted se humilla ante Él, reconociendo su condición de pecador. Amén. Solo cuando usted se humilla a los pies de Jesucristo, como el ladrón de la cruz: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya le estaba diciendo: Señor, yo estoy perdido, solo tú me puedes salvar, acuérdate de mí, ten compasión de mí. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Qué importante es humillarse, hermanos, ante la presencia de Dios. Yo quiero extenderme un poquito más allá y ver algunos ejemplos de personas que se humillaron delante de Dios y recibieron el perdón de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 21, uno de los reyes más terribles que menciona la historia de los reyes. Primera de Reyes, capítulo 21. Dice el versículo 25: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel.
Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras de juicio, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Oiga, acá dice que no hubo nadie en gran manera abominable. Era uno de los reyes más terribles que han existido. Dios lo aborrecía, era abominable ante los ojos de Dios. Pero se humilla y Dios sonríe. Dice: oye, ¿sí has visto acá? Se alegra el Señor. Mira, hasta el Señor se sorprendió. Miren cuánto valor tiene delante de Dios cuando usted se humilla a los pies de Él, reconociendo su maldad. Amén. Otro ejemplo, más adelante, Segunda de Crónicas, después de Primera de Reyes, de esta Segunda de Reyes, de esta Segunda de Crónicas, capítulo 12, dice desde el versículo 6, bueno, el 5 dice al final: vosotros me habéis dejado, yo también os he dejado en manos de Sisa. El 6, Segunda de Crónicas 12, 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré. Antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisa. ¿Puede ver usted esto? No es que Dios es bipolar y cambiante, un día te quiere matar y otro día te quiere dar vida. No. Dios no es así. Tiene su carácter firme. Pero nada conmueve más el corazón de Dios que un corazón contrito y humillado. Nada te abre más las puertas al trono de la gracia cuando te humillas ante la presencia del Señor, reconociendo tu pecado, arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu vida a los pies del Señor. Amén. Ellos habían hecho lo malo, Dios manda que invadan el país, ellos se humillan y el Señor no solo que no los destruye, sino que incluso los salva. Por eso dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un último ejemplo, ahí mismo, Segunda de Crónicas 33. Es hermoso ver el corazón de Dios cuando usted se humilla. Dice Segunda de Crónicas 33, 9: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dígale que este lado, escucha la voz de Dios. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales, préstele atención, aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Cómo se llevaban a Manasés? Como perro encadenado, humillado, arrastrado como alfaro. ¿Y qué pasó? 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Qué hizo Manasés? Se humilló grandemente. ¿Y qué cree que va a pasar? 13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. No solamente le devuelve la libertad, la vida, sino que le devuelve hasta el reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de Acab, Manasés fue el más terrible de todos, porque Jezabel lo incitaba a la maldad.
Pero Manasés fue terrible. Pero él ora al Señor, humillado, y Dios lo escucha. Hay gente que dice, Dios no escucha a los pecadores. Dios no escucha a nadie si esa oración no viene de un corazón humillado. Amén. Dios no escuchó la oración de ese fariseo. Padre, te doy gracias porque no soy ladrón, y diezmo y ayuno. Pero Dios siempre va a escuchar a un corazón contrito y humillado. Y eso dice, para terminar, en Salmo 51, 17, el salmo más hermoso que escribió David en su restauración después de su caída. Salmo 51, dice el 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, podemos ver a la luz de esta enseñanza, no importa cuán malo sea usted, no importa cuán pecador sea usted, no importa cuántas cosas malas haya hecho usted, no importa si incluso ya como cristiano se convirtió en un hijo pródigo, en una hija pródiga, no importa tantas cosas que usted pueda cargar sobre usted. Si usted se humilla delante de Dios y si usted le rinde su corazón a Jesucristo, si usted pone su fe en la preciosa sangre de Cristo Jesús, usted va a obtener el favor de Dios, el perdón de Dios. Si a Acab perdonó, si a Manasés no solo le devuelve la libertad, la vida, sino que le devuelve el reino, Dios puede devolverte tu matrimonio, tu salud, tu trabajo. No importa lo que el diablo te haya quitado. ¿Cuánto lo creen? Pero lo más importante, te devuelve la paz, asegura tu eternidad en el cielo, te perdona de todos tus pecados cuando tú te humillas. Recuerde el Salmo 51, 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso Jesús termina esta historia diciendo: porque cualquiera que se enaltece será humillado y terminará en el infierno. No tendrá el perdón, la respuesta de Dios. Y el que se humilla será levantado, restaurado, puesto en alto, dice, enaltecido. La única forma de que usted reciba el regalo de Dios, que es el perdón gratuito, es el regalo de gracia por medio de Cristo Jesús, es que usted venga humillado a los pies de Cristo, a entregarle su vida, reconociéndolo como su Señor y su Salvador. Amén. Ese es el regalo de Navidad, el perdón absoluto, la justicia absoluta en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esa es la verdadera Navidad. Hay perdón en Jesucristo, hay restauración en Jesucristo, hay salvación en Jesucristo. Lo único que tiene que hacer es creer en Él de todo corazón y humillarse a los pies de Jesús, reconociendo sus pecados. El mensaje de los apóstoles era eso. Mire lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo, que es el sello de nuestra salvación. Amén. ¿Pero qué hay que hacer? Oh, dice, para la salvación no tienes que hacer nada. De la salvación, aquí hay algo que tienes que hacer. Tienes que arrepentirte, humillarte de todo corazón, y entonces recibes el regalo de la salvación, que es un regalo perfecto y completo. Con una sola ofrenda, Jesús dice, nos hizo perfectos para siempre. Se entregó una sola vez y para siempre por nosotros. A esa salvación que tú recibes al humillarte, no tienes que añadirle nada, ni religión ni obras. Es perfecta y completa. Por eso dice que estamos completos en Cristo Jesús. A esa salvación, a la obra de Cristo, no tienes que añadirle nada. El momento que recibes a Cristo, eres salvo, eres un hijo de Dios. Amén. Pero para recibir ese regalo,
Primero tienes que creer, porque dice que es para los que creen en Él, en Cristo Jesús. Y luego que ahora crees en Él, tienes que obedecer lo que Él te dice, que te arrepientas, que te bautices en el nombre de Jesús. Y el 3:19 dice lo mismo. Así que arrepiéntanse y conviértanse de todo corazón a Jesucristo, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Una vez que recibo el regalo de la salvación, a esa salvación no le puedo añadir nada. Es completa y perfecta y soy salvo por la fe en Jesucristo al recibir ese regalo. Pero para recibir ese regalo, yo tengo que humillarme reconociendo mis pecados y venir a los pies de Cristo para que sea mi Señor y Salvador. Tengo que entregarle mi vida, mi corazón a Jesús. Amén. En conclusión, usted que tiene a Cristo, usted que ya es un hijo de Dios, usted que tiene la salvación, cuidado con enaltecerse, cuidado con hacer alarde de su espiritualidad, cuidado con hacer alarde de su religiosidad. Recuerde que usted no fue salvo por esa religiosidad, sino por gracia. Amén. Y cuidado con el peor error todavía, menospreciar a los pecadores, menospreciar a los inconversos, menospreciar a los que estén en cualquier religión o estén perdidos. Tenemos que amarlos porque Dios los ama. Y tenemos que predicarles porque Dios quiere que ellos sean salvos, porque por ellos también murió Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Así que seamos humildes y démosle la gloria y el reconocimiento solo a nuestro Señor Jesucristo y digamos, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y ame al pecador y compártale del amor de Jesucristo. Amén. Pero si usted aún no ha recibido a Jesucristo, pero si usted tal vez se ha alejado de Jesucristo, pues mire, si usted se humilla ante el Señor y le ora y le pide que le perdone, no importa cuán malo haya sido usted, recuerde, todos somos iguales delante de Dios, no hay más malo ni más bueno. Venga a los pies de Jesús, ore para que Él sea su Señor y su Salvador.